Eso de que el Estado lo puede arreglar todo es el mito eterno de los zurdos y aquí en Venezuela nos hemos tragado ese cuento enterito. Creer que una idea mágica, que el gobierno nos va a llevar directo al paraíso es la misma mentira que nos tiene viviendo en esta pesadilla. Ellos dicen que eso es progreso, pero no es más que un culto político, una secta sin dioses, convencida de que pueden guiarnos hacia un cielo en la tierra, negando completamente la realidad y manteniéndonos en una ilusión absurda. O sea, ya no hay Dios ni nada de eso, ahora es el comandante, el líder supremo que se supone nos va a liberar del mal y llevarnos al paraíso en la tierra, aunque ese paraíso lo único que trae es hambre y miseria. La locura del socialismo es que se basa en la idea de un cielo en la tierra que nunca llega, donde la fe no está en Dios sino en el caudillo de turno, Chávez, Maduro o cualquier persona que tenga un micrófono y un cuadro de Bolívar atrás. Esto no es solo una absurda adoración al líder, sino parte de una maquinaria política que divide y confunde a la gente. Porque en esta trampa no todos son iguales ni todos buscan lo mismo. Hay quienes simplemente quieren mejoras concretas y razonables y otros que solo quieren destruir al sistema entero para imponer su utopía. Entender esta diferencia es clave si no quieres terminar siendo usado por los fanáticos del socialismo que se creen con el derecho de controlarlo todo. Para comprender cómo opera esta secta conviene distinguir entre dos tipos de socialistas, los reformistas y los utópicos. Los reformistas son aquellos que buscan objetivos concretos, como mejores salarios, reducción de horas de trabajo o acceso a ciertos servicios básicos. Sus intenciones pueden ser vistas como razonables y con base en necesidades reales, mientras que los utópicos son los verdaderos fanáticos que desprecian las reformas parciales porque consideran que el sistema actual es irreparable. Para ellos, un cambio limitado no significa progreso, sino complicidad con el enemigo. El único camino posible es la demolición de todo el orden existente. George Orwell, en su libro Camino Wigan-Pier, ya había descrito este fenómeno. Hay que recordar que un obrero, mientras siga siendo un auténtico obrero, nunca o casi nunca es socialista de una manera total y teóricamente coherente. Seguramente votará laborista o incluso comunista si ello es posible, pero su concepción del socialismo es muy diferente de la del socialista educado no perteneciente a la clase obrera. Para el obrero corriente, el que uno encontraría en cualquier bar el sábado por la noche, el socialismo no significa gran cosa más que ganar sueldos más elevados, trabajar menos horas y no tener a nadie mandándole a uno. Para el obrero más revolucionario, de los que van a las marchas del hambre y figuran en las listas negras de los empresarios, la palabra socialismo es una especie de grito de convocatoria contra las clases opresoras, una vaga amenaza de futuras violencias, pero que yo sepa, ningún obrero típico conoce las ulteriores implicaciones del socialismo. Esta dinámica explica por qué siempre los socialistas llegan al poder. Lo que comienza como un proyecto de igualdad y justicia social rápidamente degenera en totalitarismo. Los reformistas proporcionan el rostro amable inicial, pero los utópicos secuestran la causa y la radicalizan, imponiendo la lógica de que el fin justifica los medios. Y este es quizás el defecto central de toda ideología socialista. Al prometer un paraíso mundano, absolutiza el futuro y convierte el presente en sacrificio. Ninguna medida, por absurda o cruel que sea, parece demasiado alta si se presenta como un paso hacia la salvación final. Así, la mentira, el robo y la violencia se convierten en prácticas cotidianas bajo la legitimidad de la utopía. En Venezuela esto es palpable. En los primeros años del chavismo vendieron la imagen de una revolución moderada, cuyas metas eran alcanzables por pequeños cambios y reformas. Pero detrás de esa fachada se gestaba el desmantelamiento institucional, el control de todos los recursos y la demolición del orden republicano. Así, las aspiraciones legítimas de los ciudadanos quedaron secuestradas por una secta política que pretendía transformar a Venezuela en una utopía socialista. Pocos años más tarde, el chavismo no tardó en revelar toda su crudeza, y la promesa de un paraíso revolucionario hizo que se tolerara la corrupción estatal, la represión, la destrucción sistemática de la economía y la persecución de cualquiera que no se sometiera al nuevo credo político. Cada crimen, cada escándalo, cada abuso fue excusado como necesario para conseguir el triunfo de la revolución. Así, la tiranía consiguió la excusa perfecta para mentir, robar y destruir todo en nombre del pueblo y la nación. Pero no te vayas a creer que esto es algo nuevo ni único del chavismo. Desde las primeras revoluciones socialistas, esta mentalidad quedó clara como el agua. Lenin, apenas tomó el poder, creó la Checa, una policía política despiadada encargada de perseguir y eliminar cualquier tipo de disidencia. Se instauró un régimen de terror absoluto, con ejecuciones sumarias, prisiones arbitrarias y purgas políticas masivas para proteger la revolución. Esto no era justicia ni igualdad, sino un sistema brutal de represión y control basado en el miedo. Además, bajo esa lógica, la economía fue arrasada con la colectivización forzada y el saqueo sistemático del sector privado, todo justificado como necesario para construir el paraíso socialista.
Esta estrategia no solo destruía vidas individuales, sino que destruía la confianza en las comunidades. En lugar de cooperación, se imponía un clima de sospecha permanente, ya que al instaurar el resentimiento como principio, el socialismo eliminó los incentivos para mejorar y convirtió a toda la sociedad en una prisión moral donde el éxito era pecado y la mediocridad virtud. En ese sentido, lo más preocupante no era la represión abierta del Estado, sino la interiorización del odio como regla cotidiana. Los ciudadanos internalizaban el rol de verdugos, actuando como brazos de una maquinaria de la cual ellos mismos eran víctimas. Sin embargo, en el presente, la izquierda venezolana y la izquierda a nivel mundial ya no solo combate en términos económicos o de lucha de clases. La lucha entre opresores y oprimidos se ha extendido a lo racial, al sexo, a los indígenas, al islam y hasta la verdad en sí misma. La manipulación y victimización permanente son estrategias para mantener el control y justificar el autoritarismo bajo una supuesta lucha contra todas las opresiones posibles. Esta radicalización ideológica ha destruido espacios de diálogo y entendido la sociedad solo en términos de conflicto y confrontación. En esta expansión ya no se busca solo el control de la economía, sino una redefinición total de la cultura y la identidad. Este es el origen de los movimientos de izquierda modernos, como el socialismo del siglo XXI, los movimientos islamistas socialistas y hasta los woke progresistas en Estados Unidos. Ellos usan el mismo lenguaje de salvación que usaron en el pasado los socialistas clásicos. Quienes no aceptan sus dogmas son enemigos de la justicia, enemigos del pueblo, enemigos de la humanidad. No basta con convivir en paz con la diferencia. El individuo debe rendirse ante la moral oficial, celebrarla activamente y adoptarla como credo religioso. No hacerlo se convierte en pecado castigado con desprestigio social, marginación profesional e incluso sanciones legales. En este punto es evidente que el problema no es la existencia de valores o prácticas distintas, sino la imposición sectaria del dogma. Porque en una sociedad libre los individuos actúan y creen según su propia conciencia, siempre y cuando esas acciones no le hagan daño a otros. Pero en una sociedad dominada por una doctrina absolutista ya no interesa la libertad del individuo, sino su sometimiento a la visión del colectivo. En última instancia, lo que está en juego no son cuestiones morales o culturales concretas, sino la relación entre libertad y autoridad. En Venezuela, esta locura se elevó a política oficial y la imposición de valores socialistas se convirtió en arma del Estado. Desde discursos incendiarios para expropiar a los oligarcas hasta la persecución de disidentes políticos, el chavismo sembró un odio institucional que continúa hasta el día de hoy. En vez de progreso, se premia el fracaso. En vez de confianza, se premia la corrupción. El que quiere avanzar es enemigo del pueblo. El que aguanta la ruina es buen revolucionario. El miedo y la mediocridad se elevan a virtudes y el trabajo duro y la responsabilidad se consideran como traición. Estas son las dinámicas que nos mantienen en la crisis. Pero ante este profundo deterioro económico y social y la evidente frustración popular, la respuesta del socialismo no ha sido la autoevaluación ni el cambio, sino la negación. Es decir, los socialistas responden a la crisis con la misma respuesta de siempre: desviar la culpa asegurando que los fracasos no provienen del socialismo sino de su supuesta mala aplicación. O sea, el típico, ese no es verdadero socialismo. Y eso no es lo peor de todo, porque hay zurdos que ya ni se molestan en decir eso y simplemente dicen que Venezuela es un país capitalista. Todo el rato hablando de Venezuela. ¿Qué Venezuela? Si Venezuela es capitalismo. Tú eres un empresario con dinero y eres un mafias y llegas a los bolivarianos y les dices... y te abren todas las puertas. Este tipo es un imbécil sin remedio. Decir que Venezuela es capitalista porque cualquier empresario le da plata a Maduro y le abren las puertas es una burrada que solo un analfabeta soltaría. Venezuela es socialista hasta la médula. El gobierno controla el petróleo, el cual es 90% de la economía, expropió más de 1.200 empresas y pone controles de precios hasta en el cambio de divisas. No hay mercado libre, solo un régimen chavista que reparte billetes entre sus enchufados. Capitalismo, vete a estudiar, ignorante, que no sabes ni qué es un sistema económico. Eso que él dijo de que cualquier empresario puede invertir en Venezuela es prueba de que este tipo tiene el cerebro mal. Solamente los aliados ideológicos como China o Rusia o empresas claves como Chevron hacen negocio y aún así bajo el yugo de PDVSA, que se queda con el 51%. Chevron está ahí porque Maduro necesita su tecnología, no porque Maduro sea un capitalista que esté buscando inversionistas internacionales. ¿O acaso tú has visto una cola de empresarios esperando para invertir en Venezuela? Por favor, hay 9 millones de venezolanos huyendo de un país en ruinas, 80% del PIB perdido, hiperinflación y miseria, y vienes tú con tu ignorancia y te pones a decir esas burradas. Llamar a Venezuela capitalista es como decir que un perro es un gato porque atrapó un ratón. Que Maduro haga tratos con capitalistas no lo hace capitalista, igual que la Unión Soviética no era capitalista por contratar a la empresa Ford para que le hicieran sus plantas de producción.
Eso es el socialismo, usando plata ajena para llevar a cabo sus proyectos. Que tú seas un ignorante que no distingue un mercado libre de una mafia socialista no es mi problema. Anda y métete un libro de economía por detrás, que es en donde tienes el cerebro, para ver si así dejas de soltar tanta diarrea que te sale por la boca. Esa negación sistemática de la realidad, como la que vemos con el tipo este, explica por qué esa ideología ha sobrevivido durante tantas décadas pese a sus múltiples fracasos. Una y otra vez vemos un montón de gente ignorante defendiendo esas ideas estúpidas con la excusa de que eso no era el verdadero socialismo. Lo vimos con la Unión Soviética, con Cuba, con Venezuela, y lo seguiremos viendo cada vez que sus planes se derrumban. Los socialistas se defienden como lo haría una secta religiosa. La culpa nunca está en el dogma, sino en los herejes que no supieron aplicarlo. De ahí vienen todas esas tácticas que les encanta usar a estos zurdos: la mentira, la manipulación del lenguaje, la censura. De esta forma logran redefinir conceptos, cambiar significados y construir realidades paralelas. Donde hay miseria lo llaman transición, donde hay represión lo llaman justicia, donde hay pobreza lo llaman igualdad. La fuerza de esta ideología está en distorsionar continuamente la percepción de la realidad, al punto de que millones terminan defendiendo aquello que los perjudica, convencidos de que es por su propio bien. El patrón histórico es innegable y siempre se repite. Cuando los socialistas hablan, mienten. Cuando callan, encubren. Cuando alcanzan el poder, saquean. Y cuando lo pierden, destruyen lo que queda para que nadie más pueda levantarse. La evidencia es tan abrumadora que solo un acto de fe irracional puede seguir sosteniendo la promesa de que esta vez el resultado será distinto. Aún así, ese mito sigue siendo atractivo porque ofrece consuelo a quienes le temen a la libertad. La promesa de que un ente superior resolverá los dilemas humanos es más tranquilizadora que aceptar la incertidumbre de la vida libre. Y así, por comodidad, muchos entregan su autonomía al Estado, creyendo librarse de responsabilidades. Lo que no entienden es que esa pérdida de libertad no se traduce en seguridad, sino en sumisión, no en justicia, sino en burocracia arbitraria, no en bienestar, sino en dependencia y empobrecimiento. La lección que debemos aprender es clara. El mito del Estado Salvador es en el fondo la oferta falsa de una secta política que convierte la envidia en virtud, la obediencia en justicia y la mediocridad en destino colectivo. No hay paraíso posible en ese camino, solo el infierno de la tiranía. La base de una sociedad libre debe reafirmar que la verdadera grandeza está en la libertad del individuo, en la responsabilidad personal y en la cooperación voluntaria, no en la sumisión a un culto ideológico que siempre termina sacrificando todo en nombre de un futuro que jamás llega. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero.